Descargo de responsabilidad. Invencible no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Robot cuyo cuerpo principal, siempre estaba en la sala de vigilancia de los guardianes del globo, parpadeó cuando una de sus copias de la variante Invencible, fue apresada por cadenas que salieron de un portal jalándolo de forma irremediable, desde su laboratorio secreto, donde estaba entrenando en un pozo de gravedad, y antes de que pudiera hacer nada, estaba en una gran caverna, sobre algún círculo de invocación mágica, y enfrente de él, estaba Damien Darkulor, el demonio que había estado investigando a Omniman, para acusarlo de la muerte de los guardianes del globo originales. ¿Robot? Preguntó Damien Darkulor con un parpadeo de sorpresa, porque de forma automática, Robot se protegió con su armadura, pues podía estar siendo arrastrado a un lugar peligroso. Damien miró el círculo de invocación. Robot siguió su mirada, para ver trazos de sangre. Mierda, pensó Robot, y acto seguido, pescó a Damien Darkulor de la garganta. Darkulor, veo que sigues metiéndote donde no te han llamado, gruñó Robot, pues su identidad quedó expuesta de forma muy estúpida, y estaba realmente enojado con este tipo. Interesante, has tomado un cuerpo que no te pertenece, pero hay rastros de otras dimensiones en ti, dijo un demonio retaco, que por alguna razón, parecía divertido de la situación, aunque si Robot decidía destriparles a los dos, para que sus bocas se mantuvieran cerradas, ellos no tendrían nada que hacer, porque a simple vista, parecían unos bichos realmente patéticos y miserables. Pequeño bicho, ¿qué te hace tener tanta seguridad al hablar? Preguntó Robot, mientras el demonio encogido y marchito, se acercaba con pasos lentos y cansados. También Darkulor sí parecía asustado, de lo que había descubierto. No se trata de que pueda o no pueda hacer algo, se trata de que no me interesa hacer algo, por lo que para ti, no es ningún problema que lo que has hecho esté expuesto ante mí o los de mi casta, explicó el demonio marchito, y miró a Damien, que pensó un segundo, y luego acató la orden. Robot soltó a Damien, y volvió a mirar al pequeño bicho, que le daba órdenes a un demonio, que evidentemente era mucho más fuerte que él. Robot no esperaba esto del infierno, que era donde debía estar ahora, aunque no era propiamente otra dimensión, pues su conexión con la red Robot no se había cortado en lo absoluto. ¿Quién eres? Preguntó Robot. ¿Y qué pretendían trayendo a Invencible a este lugar? Agregó, ¿por qué? Pues era evidente que al que invocaban era a Invencible, no a él. No invocábamos a Invencible, sino a Omniman, aclaró Damien Darkulor. Aunque no se descartaría que si él estaba demasiado lejos, aparecería su hijo, pues era un ritual de invocación de sangre, explicó Damien Darkulor, mirándole de arriba abajo. Robot entendió lo sucedido. Al no estar Omniman cerca, la sangre llamó a su pariente más cercano, y su variante Invencible, estaba en un laboratorio a 10 kilómetros bajo la superficie de la Tierra, y era él más cercano a este lugar, por lo que fue pescado por el hechizo, en lugar del otro clon que estaba en la sala de vigilancia de los guardianes del globo, las variantes que tenía Cecil, o el propio Invencible. Estos demonios son una amenaza seria, esa magia que usan es muy rara, pensó Robot, comenzando todos los procedimientos en su laboratorio secreto, para aumentar el alcance del teletransportador, y alcanzar este lugar. Si estos dos se hacían los listos, él podría ir y venir como quisiera, por lo que estarían cavando sus propias tumbas, si planeaban algo raro. Robot no tenía conocimientos de que este lugar existiera, y no subestimaría esta amenaza. Robot se quitó su armadura, y su disfraz de su apariencia de robot, para mostrar su apariencia de Mark, y también agregó el traje de Invencible. También has tomado el poder de la llamada Atomebe, acusó Damien Darkulor, luego agachó la cabeza, cuando Robot le dirigió una mirada fría. No es nuestro asunto, se apresuró a decir Damien Darkulor. Esto no eran los poderes de Atomebe, eran las habilidades de la armadura geldariana, pero Robot no pensaba explicárselos a este par de bichos sospechosos. No es nuestro asunto, pero sigue siendo algo interesante, parece que eres un ser muy capaz, dijo el demonio marchito, tendiéndole la mano. Soy Satanás, se presentó el pequeño bicho, con una leve sonrisa. Si nos ayudas, yo y mi casta, juraremos no exponer tu naturaleza, agregó al ver que Robot no le tomaba la mano. Robot hizo una mueca, y evaluó sus opciones, pero antes de hacer nada, y señor Satanás, antes de hacer nada, necesitaré algo de contexto sobre todo esto, dijo Robot mirando a su alrededor. El demonio marchito, autonombrado Satanás, aunque por su aspecto, si en verdad era Satanás, él estaba en franca decadencia, bajó la mano y asintió mirando a Damien Darkulor, que obedeció. Por favor sígueme, dijo Damien Darkulor.
Y 5 minutos después, Robot, que se había disfrazado de invencible, por si alguien más asomaba la cabeza por allí, pero tampoco había mucha gente por allí. ¿Por qué este lugar está tan vacío? Preguntó Robot, porque estos demonios eran realmente pocos. También Darkulot suspiró con pesar, sentándose a la orilla del precipicio, donde se veía un lago infernal, donde de vez en cuando, algunos bichos sacaban garras, tratando de escapar, pero el lago de magma, era más de lo que parecía. Robot también se sentó, al parecer era una historia larga. ¿Has visto las grandes criaturas de la superficie? Preguntó Damien. Robot asintió. Kaijus, hombres de magma, gusanos acorazados gigantes. Algunos dicen que son aberraciones creadas por algunos científicos locos, o productos de algún desastre nuclear, dijo Robot. Son criaturas de la segunda era, la Tierra ha vivido 6 eras, y los humanos son criaturas de esta sexta era, explicó Damien. Y Damien contó que los demonios eran criaturas de la quinta era, que nacieron en el interior de la tierra, y fueron forjados en fuegos del infierno, y se vieron en una lucha intestina por la supervivencia contra las criaturas de la cuarta era, a los cuales llamaban los viles, bichos cuya hambre era infinita, y que solo vivían para devorar a otros, tampoco podían morir, los demonios solo pudieron contenerlos, lanzándolos al fuego del infierno, y manteniéndolos débiles al infringirles una tortura eterna, cosa que también alimentaba y gustaba a los demonios. Por desgracia para ellos, miles de años de no tener enemigos, los volvió complacientes y débiles, y cuando un rival atacó, sufrieron pérdidas terribles y no tenían suficientes guerreros. Los demonios eran longevos, pero no inmortales como los viles, y Satanás, su líder, fue despojado de su poder, y la magia que podía mantenerles con vida y traerles de la muerte, por lo que ahora, una enemiga llamada Volcánica, los había desplazado de los pozos del infierno, y estaba evitando que los llamados viles fueran torturados para que se recuperaran, y les sirvieran como un ejército para atacar la superficie. Robot ya entendía cómo el Dr. Sismic consiguió a sus criaturas, el muy traidor, debió haber estado trabajando con Volcánica, pero como él falló, su jefa se disponía a actuar directamente. Robot no podía dejar que esto pasara si podía evitarlo. ¿Qué quieren de mí? Preguntó Robot, a Damien, y a Satanás, que también se había acercado, para contemplar los fuegos del infierno, a los que ya no tenían acceso, porque si se acercaban, Volcánica los hacía pedazos, y después de muchos enfrentamientos, ya no tenían suficiente fuerza, solo les quedaban unos pocos guerreros. Y unos minutos después, Robot estaba enfrente de un pozo que supuestamente no tenía fondo. En el fondo del pozo, está la corona de llamas de Satanás, custodiada por un monstruo demasiado fuerte para que podamos derrotarla y recuperarla, explicó Damien. Bien, espera aquí, dijo Robot lanzándose a gran velocidad, mientras Damien le pedía esperar. Robot llegó al fondo en unos segundos, tomó la corona de fuego que no tenía ninguna protección, pues la bestia guardiana, que era un perro enorme de 3 cabezas, apenas pudo verlo y volvió arriba. En 5 segundos, Robot había salido del pozo con la corona de llamas de Satanás en la mano, y por ahí mismo tomó a Damien, para ir con Satanás y devolverle su corona. Y Satanás, que era un demonio anciano y marchito que arrastraba los pies, al poner la corona sobre su cabeza, se convirtió en un gran demonio, con grandes músculos pero también con una barriga sobresaliente. La actitud del llamado Satanás era bastante alegre, pero realmente no parecía demasiado fuerte. Bien, ¿dónde está la llamada Volcánica?, preguntó Robot, y Damien parpadeó, luego se puso sobre una rodilla enfrente de Satanás. Robot respiró hondo, él solo esperaba que no hubiera ceremonias o rituales. Y unas horas después, Robot, Satanás y los 4 gatos que eran su ejército de demonios, bajaron a los territorios de Volcánica, que vigilaba los fuegos del infierno, para que los demonios no torturaran a los viles, y estos pudieran recuperarse para escapar de los fuegos del infierno. Robot atacó junto a los demonios, pero solo usó sus puños. A pesar de esto, no tuvo problemas, porque los soldados de Volcánica eran simples hombres de magma, no estaban los gusanos gigantes acorazados, y estos bichos morían de un soplido, por lo que Robot despejó todo el camino, dejándole a Volcánica, que era una criatura de fuego, magma y roca, a Satanás y sus demonios, pero aunque Volcánica no era para nada fuerte, Satanás y sus 4 gatos fueron derrotados de forma miserable, Satanás incluso fue empalado por Volcánica. ¿Cómo demonios estos tipos derrotaron a las llamadas vilezas?, exclamó Robot en su mente y voló para patear a Volcánica, que quedó hecha caldo de un solo golpe, luego liberó a Satanás.
No se ofendan, pero creo que su raza está en seria decadencia, dijo Robot. Satanás hizo una mueca y los sensores de Robot se activaron, y él volteó para ver que la mancha de lava que era volcánica, volvía a tomar forma para presumir que nada podía matarla. Robot le dio otra patada y volvió a convertirla en caldo, para ver si era cierto, pero ella se volvió a recuperar. Aún así no volvió a atacar. Humano, te recordaré, esto, y Robot la volvió a convertir en caldo de magma, y esta vez el magma simplemente se filtró en el fuego infernal. Si regresa, solo llámenme, dijo Robot, al tiempo que una extraña criatura blanca salía del pozo de lava, y por la reacción de los demonios que venían recuperándose, este bicho era uno de los llamados viles. Bueno, ya quería llevarme a uno de ellos, dijo Robot, pescando al bicho del cuello. Este trató de retorcerse y arañarlo, pero sus garras no le hicieron ni un rasguño, y Robot le rompió el cuello, para ver cuánto le tomaba recuperarse. Recuerden mantener la boca cerrada, dijo Robot, y se fijó a sí mismo con un teletransporte, para volver a la superficie, junto a su nuevo material de investigación. Según la historia de los demonios, estos bichos llamados viles, podían vivir cientos de miles de años, y no morir, tampoco moría por heridas. Robot planeaba ver si eso era cierto. Lo que más le interesaba de estos bichos era ver si también poseían átomos inteligentes, pues si era así, estos bichos eran muy superiores a los viltrumitas en cuanto a regeneración, y eso eventualmente, podría ser algo muy interesante de estudiar, si es que algún día lograba dominar esta tecnología, o poder. El saber que había habido 5 eras antes que los humanos, también era algo interesante. Robot había creído que esas criaturas que merodeaban por allí eran simples abominaciones, sin valor experimental, pero ahora todas ellas, tendrían un lugar en sus laboratorios. Un día después de que uno de sus 2 clones viltrumitas, regresó del infierno, una nave de la coalición de planetas, se acercó a la Tierra, y Robot la recibió en órbita. En la nave, estaban Nolan y Allen el alien, que venían a reclutar a Mark, porque la coalición planeaba lanzar un ataque coordinado contra el Imperio Viltrumita. Por supuesto, Robot no fue informado de esto por Omniman, él descartó a Robot, y solo habló con su hijo, para explicarle la razón que tuvo para venir a la Tierra, y por qué quería conquistarla. Los viltrumitas estaban en vías de extinción, debido a una plaga, y solo quedaban 50 de ellos. Debido a esto, la misión de Omniman, Nolan Grayson, era probar si la reproducción entre viltrumitas y humanos era posible y ver si su fuerza disminuía demasiado en caso de mezclar su sangre con los humanos. Me siento realmente estúpido en este momento. Gruñó Cecil, que al igual que Robot, espiaba la conversación de Omniman con su hijo, que tenía lugar sobre la casa de su novia Atomebe. Cecil había estado invirtiendo todos sus recursos en un ejército de Reanimed y las 18 variantes de Invencible, creyendo que pronto un ejército viltrumita llegaría para invadir la Tierra, pero ahora resultaba que solo quedaban 50 viltrumitas, y con los Reanimed mejorados, si se acercaban a la Tierra, los convertirían en pulpa, y ni siquiera sería necesario usar las variantes de Invencible, o a Robot. Míralo de esta forma, si el mayor poder del universo, quedaría convertido en pulpa si ataca la Tierra, ¿no significa que en este momento, en realidad nosotros somos el mayor poder, y que la Tierra está asegurada? Preguntó Robot. Cecil hizo una mueca. Donald, detén la creación de Reanimed, y también detén el entrenamiento de las variantes, ordenó Cecil con un suspiro. Ahora tendré que explicarles esto al Consejo de Seguridad, dijo Cecil de mal humor. Robot usó la teletransportación, y volvió a su eterna vigilancia, de su proyecto. Él no tenía responsabilidad alguna en los problemas de Cecil, y tampoco creía que fueran a despedirlo, aunque se había gastado decenas de miles de millones por una amenaza que no era tan grave después de todo. Lo cierto era que la Tierra ahora poseía un enorme poder gracias a él. Y Robot siguió vigilando a Omniman, y a su acompañante Allen el alien, que se separó de Omniman, para ir a buscar a otro aliado. Robot ya suponía quién era este aliado, porque si la guerra estaba a punto de comenzar, entonces Allen debía buscarle a ella, que era la que faltaba en su equipo de la Tierra. Robot buscó en su red de vigilancia hasta dar con un villano musculoso que atacaba una torre de suministro de energía eléctrica. El bicho era alto y tenía más músculo que un culturista, pero no eran músculos tonificados, sino que sus brazos y piernas, parecían barriles. El villano conectó los cables de corriente a su espalda, y pareció fortalecerse bastante con ello, pero en ese momento, llegó Tech Hackett, que era a quien Allen buscaba, y empezó a dispararle.
El villano saltó de la torre, y Tech Hackett le hizo el favor de bajar a su nivel para seguir disparándole, y que el villano pudiera alcanzarle con sus garras, y raspar sus placas de protección pectoral. Robot solo pudo poner los ojos en blanco observando la pelea. En primer lugar, el villano no podía volar, y el alcance de las armas de la Tech Hackett era de varios kilómetros. Si la chica volara unos 300 metros, el villano ya no representaría ningún riesgo para ella. Por otro lado, apenas entró en combate, su primer objetivo debieron ser los cables de alimentación de alta tensión. En caso de que el villano huyera o atacara a las personas a su alrededor, y ella se viera obligada a entablar combate cercano, el que un bicho de semejante tamaño y movimientos tan lentos, pudiera golpearla, decía mucho de sus sentidos y agilidad. Esta chica necesitaba mucho entrenamiento. Por último, su armadura era demasiado débil y no había recibido ninguna mejora. Las armas tenían muy poco impacto, y el blindaje era horrible, sin mencionar que la fuente de energía dependía del sol, por lo que necesitaba un tiempo de recarga. Mientras Robot evaluaba la pelea, Tech Hackett al fin se dio de cuenta de que su enemigo se fortalecía con los cables de alta tensión a su espalda, pero en vez de simplemente dispararles y romperlos, ella los agarró y aló hasta que se desconectaron. La conclusión de Robot era que esta chica era demasiado salvaje y poco elegante, al parecer siempre escogía la dificultad máxima en cada uno de sus movimientos. Ella era una hardcoreta, mientras que Robot prefería estudiar a su oponente y su entorno, para luego atacar usando el mínimo de fuerza, con la máxima eficiencia. Tech Hackett al fin se dio de cuenta de que su enemigo se alimentaba de energía, y que por eso sus disparos no le hacían nada, por lo que se le ocurrió usar el cliché de usar la fortaleza de su oponente en su contra, y dispararle un gran rayo de energía, que hizo que su oponente babeara y abrió los brazos con entusiasmo para ser golpeado. El tipo no entendía sus propios límites, y en solo segundos, ya estaba llorando, al darse de cuenta de que era más energía de la que su cuerpo podía manejar, por lo que terminó, sobrecargado y también asado, cuando ya no pudo absorber más energía. Era probable que el villano no se levantara en días, por lo que Tech Hackett ganó la batalla, y la gente en sus alrededores le aplaudió. Robot miró a Allen, que no había ido directamente con Tech Hackett, sino que fue a la estación espacial donde se recargaba la armadura de Tech Hackett. La estación espacial tenía una buena protección antiespionaje, por lo que Robot no pudo saber lo que allí se decía, pero Tech Hackett pronto estuvo allí, y Robot suponía que se unirá al equipo bélico, pues la bandera de Allen era usar a los Viltrumitas como amenaza contra la Tierra y el resto del universo, por lo que Zoe, que era una justiciera, de seguro se unía a su causa. Y al siguiente día de la llegada de Omniman, los reclutados por él y Allen, eran Invencible y Tech Hackett, pero también se les unió Oliver, a pesar de que Nolan no quería que se involucrara. Robot no fue invitado a la fiesta, pero antes de que la nave partiera, él y 30 de sus clones, se transportaron dentro de la nave de la coalición de planetas, que tardaría 2 semanas en llegar a Talescria, el planeta capital de la coalición de planetas, que pretendían declarar la guerra a los Viltrumitas, ahora que sabían que estaban en decadencia. Robot solo había traído clones, y ninguna armadura autónoma, pues esta era una batalla contra Viltrumitas, y necesitaba todo su poder. En la Tierra habían quedado 15 clones, y eso era suficiente, para enfrentar cualquier eventualidad, pues estaban respaldados por 200 armaduras autónomas. La GMA tenía un poder muy superior al suyo, por lo que a ellos ya no le importaba si Robot hacía uso de todas sus armaduras, y Robot también las usaba para construir cosas en la Tierra, como vías de tren en terrenos muy peligrosos, o minar recursos en zonas infestadas de bichos. Ningún trabajo era demasiado peligroso para sus armaduras, y si se dañaban, Robot no pedía recursos para repararlas. Cuando Robot se transportó a la bodega principal, Mark, su hermano Oliver, Omniman, Allen el alien, y Tech Hackett, de quien Robot había robado la armadura Geldariana, se apresuraron a llegar al lugar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Omniman con tono amenazador. Los Viltrumitas también amenazan a la Tierra, y como solo quedan 50 de ellos, no veo razón para seguir esperando a que vengan aquí. Iré directamente, le daré una golpiza salvaje a su líder, y les obligaré a desistir de sus intenciones, explicó Robot, mientras su armadura volvía a su cuerpo. Niño, esto no es un juego, y Mark colocó una mano sobre el hombro de Omniman. Papá, Robot y sus armaduras son tan fuertes como yo, dijo Mark. Omniman miró a Robot con incredulidad, y para que no hubiera más disputas, una de las armaduras Robot, que era uno de sus clones en armadura, avanzó y le tendió la mano a Omniman.
Si logras abollar mi nueva armadura, me quedaré atrás, dijo Robot. Omniman no parecía poder creerlo, por lo que le sostuvo la mano a la armadura y apretó con fuerza, pero la armadura resistió sin problemas. La nueva aleación de neutronio era algo que incluso un Viltrumita no podía deformar, por supuesto esto era en condiciones controladas. Para esta misión, Robot no solo había traído su nuevo cuerpo principal, sino que equipó la última armadura de aleación de neutronio, a uno de sus clones estándar. El otro cuerpo, que era una variante Viltrumita, se quedaría en la Tierra para protegerla. Bien, dijo Omniman asombrado, al ver que su fuerza realmente no pudo deformar la armadura. Oigan, ¿todo bien allí? Preguntó una voz de mujer. Tenemos refuerzos, dijo Allen con emoción. Grandes refuerzos, agregó viendo las 30 copias de Robot. Genial, entonces partamos, dijo la mujer, y los motores de la nave empezaron a iniciarse. Robot sintió el temblor de la nave, y miró a su alrededor. Este lugar no se veía como una nave de ciencia ficción, todo lo contrario, estaba tan destartalado, como un almacén abandonado. Esta nave no está en las mejores condiciones, dijo Robot. Tranquilo, invitado, esta nave siempre alcanza su destino, dijo la voz de la mujer. Eso no me hace sentir más seguro. Si no les importa, iniciaré algunas reparaciones, dijo Robot, y sus armaduras avanzaron por todos lados. Solo 2 de ellas se quedaron para hacerle guardia, pero Robot también se acercó a una terminal, y empezó a revisarla, mientras una de las tapas que la cubría, cayó al suelo al tocarla. Es una chatarra, dijo Oliver acercándose. ¿También puedes reparar tecnología extraterrestre?, preguntó. Soy un tecnópata, siempre que sea tecnología, estoy en mi elemento, dijo Robot. ¿Un tecnópata? Creí que también tenías una armadura geldariana, dijo Tech Hackett acercándose. Ella se quitó el casco de su armadura, revelando su apariencia femenina. En este universo, Tech Hackett era una mujer. Esa era otra diferencia entre el universo de la serie y los cómics de Invencible, que la parte del viajero, una vez vio. Él no había leído el cómic, pero sabía que allí, Tech Hackett y Ray eran hombres. Pero en este mundo Ray y Tech Hackett eran mujeres, y él se preguntaba quién más lo era. ¿Sería el regente Tran una mujer? Eso sería interesante de ver. Estas armaduras son nanotecnología desarrollada por mí mismo. Pronto todos los habitantes de la Tierra tendrán una copia, explicó Robot. Las nanomáquinas pueden hacerte 10 veces más fuerte. Yo y Mark tenemos una copia, y mi fuerza aumentó 10 veces, presumió Oliver, dando golpecitos de boxeo al aire. ¿Qué? Preguntaron Omniman y Allen, que ya iban a salir del hangar. Ellos movieron a gran velocidad hacia Robot, pero una de sus armaduras se interpuso a mayor velocidad, apuntándoles con multitud de armas a sus cabezas. Estas nanomáquinas ya son una tecnología registrada de la Tierra. Le di una copia a Oliver y Mark, porque ellos son ciudadanos de la Tierra. Lo siento, no es tecnología que se pueda compartir con extraterrestres, aunque seamos aliados, explicó Robot con calma, empezando a arreglar la consola. Tech Hackett, tú eres de la Tierra, pero esa armadura que llevas también es nanotecnología, y es mucho más avanzada que las nanomáquinas que he desarrollado, aumentando tu fuerza cientos o miles de veces. Las nanomáquinas solo te perjudicarían, explicó Robot. ¿Nanomáquinas que aumentan tu fuerza cientos o miles de veces?, preguntó Oliver mirando a Tech Hackett con asombro. Es tecnología geldariana, no se puede compartir, explicó Tech Hackett con aprensión. Tranquilos, la coalición de planetas respeta las tecnologías de sus aliados, dijo la voz de la mujer. Allen se apresuró a asentir. Lo siento, hemos sido muy impulsivos, se disculpó Allen, mientras Omniman respiraba hondo, dándose por vencido en hacer más preguntas, y marchándose junto a Allen, luego de darle una mirada complicada a su hijo Oliver, que lo miró con frialdad desde que se acercó. Y Robot terminó de reparar la consola, y absorbió las tapas que la cubrían, para crear piezas nuevas e instalarlas. Genial, dijo Oliver, al ver que la consola había quedado como nueva, y todo el hangar también estaba siendo reparado a gran velocidad, para verse como nuevo. Robot le tendió la mano a Tech Hackett. Esta chica no lo sabía, pero era la mayor contribuyente a la fuerza actual de Robot. Gracias a ella, Robot había creado la versión más débil de las nanomáquinas, que eran tecnología imposible de conseguir en el resto de este universo, y solo poseían los geldarianos, pero no la compartían. Mi nombre es Robot, se presentó Robot. Zoe Thompson, se presentó Tech Hackett con entusiasmo. Eres muy famoso. ¿En verdad solo tienes 2 años?
agregó, luego se tapó la boca con vergüenza. 2 años. Exclamó la voz de la mujer. Disculpen. No es que esté espiando, es que la comunicación se había quedado encendida, y no me di de cuenta. Se disculpó. Zoe y Oliver se rieron. Robot negó con la cabeza, esa era una excusa realmente mala, pero él la ignoró. Mi creador, me clonó hace 2 años y medio, pero tengo su conciencia, y todos sus conocimientos, mente y experiencia, y él tenía más de 30 años, así que eso es una pequeña exageración, en realidad mi mente es la de un hombre de más de 30 años, explicó Robot. Amanda dice que hace poco dejó de llorar, dijo Oliver, y Robot lo pescó del cuello, para aporrear su cráneo con sus nudillos. Mocoso, ¿tratas de hacerme ver mal? Parece que necesitas escarmiento. Reprendió Robot, porque este Oliver era realmente descarado, al parecer le gustaba la otra mocosa, y como ésta mostró interés en él, él dijo palabras muy venenosas, con el fin de avergonzarlo, era evidente que a este mocoso morado, le faltaba escarmiento. Oliver se retorció diciendo que lo sentía, mientras Zoe se reía. ¿Quién decía que sería mi hermano por siempre si le daba las nanomáquinas? Eres un sinvergüenza, mira cómo vendes a tu supuesto hermano por una cara bonita. Reprendió Robot sin dejarlo ir. Lo siento, se disculpó Oliver de forma repetida. Y él también es muy fuerte, aún sin la armadura, dijo Allen sorprendido, viendo como el chico llamado Robot apresaba a Oliver, y como si fuera un niño en brazos de un adulto, este no podía hacer nada por liberarse, siendo Oliver un Viltrumita, y estando su fuerza mejorada 10 veces, por esas nanomáquinas, que eran lo más parecido a una armadura geldariana que Nolan hubiese visto, él había creído que solo los geldarianos tenían ese tipo de tecnología. Robot es un genio, ha creado una gran cantidad de tecnologías avanzadas para la Tierra. Sus armaduras también son muy fuertes, y con sus habilidades, puede controlarlas como si fueran seres independientes de él mismo. Actualmente, él es la mayor arma que tiene la Tierra contra los Viltrumitas, explicó Mark de mala gana, cuando todos le miraron. Ellos observaban lo que ocurría en el hangar y las habilidades de Robot que les habían sorprendido a todos. Él no estaba en ese momento, dijo Nolan con algo de incomodidad. Mark también lució incómodo, pues ambos sabían a qué se refería Nolan. Como ya dijo Robot, él fue creado hace poco más de 2 años. El robot original Rudolph Connors también era un genio, pero su cuerpo y lo obligaba a vivir en un tanque. Así que creó un clon, y le heredó todos sus recuerdos, conciencia, experiencia y sentimientos. Él esperaba que Robot tomara su nombre, y viviera su vida, pero Robot no quiso dejarlo en secreto, y así supimos que el robot original y él ya no está, concluyó Mark con algo de dificultad. Vaya, eso es y triste, dijo Allen. Así que creó para su clon el cuerpo que nunca pudo tener, dijo Nolan, pensando que si él no hubiese salido de la Tierra en ese momento, él se había tenido que enfrentar a este robot. Él no solo es fuerte, también es el mejor ingeniero que he visto, dijo Telia, una mujer azul con serpientes como cabello, que era la novia de Allen, y ejercía de capitán de la nave. Ella no exageraba, porque en unos pocos minutos, Robot había dejado el hangar de la nave como el hangar de una verdadera nave, él parecía descomponer las piezas dañadas y volver a armarlas, dejándolas completamente nuevas, y no importaba de qué tamaño fuera la pieza. Todo esto lo hacía, como si cada una de las 28 armaduras que trabajaban, fueran personas independientes, y sus partes se convertían en múltiples herramientas. Creo que para cuando lleguemos a Peleskria mi nave estará completamente nueva, dijo Telia con emoción. Es mi nave, y el tipo que antes era capitán de la nave y que fue relegado a encargado de una consola de sensores, se calló y agachó la cabeza. No dije nada, dijo con tono sumiso. Telia asintió con satisfacción. Y medio día después, todos comían en la sala comedor, que Robot ya había reparado, incluyendo el dispensador de comida, para incluir platos de la Tierra, por lo que Oliver, Mark, Robot y Zoe, comían con entusiasmo. Allen, y su novia Telia también comían, pero sus comidas eran bastante raras. Omniman no parecía estar de humor, al parecer ir a la Tierra no le dejó un buen sabor de boca. Robot había visto la reunión con su mujer, el idiota incluso le habló de la mujer Traxana, que era la madre de Oliver, excusándose con que no le gustaba. Nolan estaba demasiado acostumbrado a que todos bailaran para él, pero en la Tierra, él siempre sería el genocida loco que mató a miles de personas, destruyendo media ciudad de Chicago, y al parecer él lo acababa de comprender. ¿Y te has peleado con tu padre?
Le preguntó Robot a Oliver, que observaba el subespacio, desde una ventana de la nave. Él ni siquiera fue a verme al volver a la Tierra, y también quería dejarme atrás. Piensa que soy demasiado débil, gruñó Oliver, y apretó los dientes. Él dijo que no amaba a mi madre, confesó Oliver, y Robot entendió por qué él estaba tan molesto. Él había escuchado las patéticas súplicas de Nolan en su conversación con Debbie. Robot respiró hondo. Es un bastardo. Reprendió Oliver, y Robot hizo una mueca, luego negó con la cabeza. No, tu padre solo es otro patético ser humano, que busca la aprobación de otros, dijo Robot, y Oliver lo miró sin entender nada. Oliver, tu padre estaba devastado cuando llegó a Traxa, solo por eso ya es evidente que sus palabras son una vulgar mentira. Oliver, lo que tu padre vivió en Traxa, fue uno de los eventos más importantes de su vida, por eso imposible que las personas a su alrededor no significaran nada para él. Pero si alguna vez has sentido algo especial por alguien, si has deseado su aprobación, si has sentido que no habría nada o casi nada a lo que no pudieras renunciar para poder hacer que esta persona tenga una buena opinión de ti, y que se mantenga a tu lado, entonces también entenderás por qué tu padre dijo esa mentira patética, que por supuesto, Debbie, que no es tonta, entendió, y al final lo único que logró tu padre, fue hacerla enojar aún más. Pero cuando estás en ese estado desesperado, solo puedes hacer cualquier cosa, para tratar de salir de la situación donde te has metido, sin darte de cuenta de que solo te estás hundiendo más. Por esto, no debes prestar atención a esas palabras, pues no demuestran que tu padre no haya querido a tu madre, solo demuestran que es un pendejo, dijo Robot, y Oliver parpadeó. Pero él no fue a verme, ni siquiera me pidió ayuda para la guerra, insistió Oliver. Así que crees que eres una decepción para tu padre, dijo Robot. No soy una decepción, él es un idiota, yo he entrenado duro, puedo patearle el trasero en cualquier momento. Reprendió Oliver, y Robot puso los ojos en blanco. Oliver apretó los dientes. Estás muy molesto, dijo Robot con un suspiro. Oliver, no creo que seas una decepción para tu padre, yo sé lo que es ser una decepción para tus padres, y no se ve así, agregó. Robot, eres un clon, no tienes padres, dijo Oliver con molestia, luego se tensó al pensar en lo que había dicho. Lo siento, no quise decir eso, se disculpó Oliver de forma apresurada. Robot negó con la cabeza. Tranquilo, no voy a llorar, dijo Robot forzando una sonrisa, porque eso realmente había dolido. Lo que quería decir, es que tengo los recuerdos de Rudolph Connors, el robot original. Él nació y su condición no era buena. Gracias a sus habilidades, su conciencia se desarrolló extremadamente rápido, pero eso no fue una bendición para él, pues tuvo que ver cómo los costosos cuidados para él, dejaban en la ruina a sus padres, que se vieron obligados a entregárselo al gobierno, por no poder mantenerle con vida por sí mismos. Unos años después, gracias a su genio, Robot se volvió rico, pero él no volvió con sus padres, solo les ayudó en secreto, y vivió por su propia cuenta. Su desesperación, su tristeza, su desesperanza, quedó profundamente grabada en su mente. Él nunca salió de su laboratorio, solo usaba sus habilidades, para mostrar al mundo sus marionetas robot. Al final, creo que yo fui también algo que él creó para mostrar mundo. Para esconderse y a sí mismo. No quería ser recordado, no quería que nadie viera lo que era. De cierta forma, yo mismo, le considero mi padre. Aunque sé que él no querría eso. Él quería que yo fuera él, y que fuera todo lo que él no pudo ser. Yo lo sabía y yo lo entendía, y Robot hizo una mueca, le era muy difícil hablar de ello, aunque ya lo había logrado dejar atrás. Pero has hecho lo que él quería, te has convertido en un héroe para la Tierra, y ahora también lideras esa cosa que hace saltar Eve por todos lados. Mark se enoja mucho, el otro día le dijo que si quería podía casarse contigo, y lo dejaron por una semana, y tuvo que pedir perdón de rodillas, dijo Oliver con una sonrisa. Robot solo pudo quedarse con la boca abierta, Oliver vendía a cualquiera, incluso a su hermano de sangre. Robot dudó en contarle sus propios asuntos, pero tampoco era como si fuera un secreto, así que negó con la cabeza. Es solo la mitad, dijo Robot. Ser un héroe y salvar a la Tierra. Es solo la mitad del propósito con el que fui creado. Me temo que tu hermano no es el único hombre que tiene problemas con las mujeres. La razón principal por la que fui creado, era que él deseaba sentir el amor de una mujer. Él pensó que tenían mucho en común. Se enamoró de ella, la amó. Y me heredó esos sentimientos. Ese anhelo. Ese deseo, pero no salió bien, sus sentimientos no eran los mismos que los míos. Fallé, no fui suficiente para ella. No aceptó compartir mi vida.
De cierta forma, creo que he logrado superarlo, pero hasta ahora, y sabiendo cuál fue el propósito principal por el que fui creado, ni siquiera puedo imaginar una forma de excusar mi fracaso. Creo que incluso agradezco que esté muerto, porque sabiendo lo que ella significaba para él y no podría enfrentarlo si estuviera vivo, explicó Robot, y Oliver se quedó mirándole aturdido. Robot le colocó una mano sobre el hombro. Oliver, conozco la decepción, tanto por sus recuerdos, como por mi propia experiencia, y no se siente así. Habla con tu padre. Él ha hecho cosas terribles, pero en este caso, creo que le juzgas mal, aconsejó Robot, y le dio media vuelta para que fuera a buscar a su padre, luego contempló el subespacio, concentrándose en las reparaciones de la nave. ¿Y qué haces? Preguntó Robot, porque Oliver se había dado la vuelta, y lo había abrazado. Mi segunda madre dice que cuando el corazón duele, un abrazo reconforta el alma, explicó Oliver. A Robot se le revolvieron las emociones, por lo que levantó la vista y apretó los dientes. Este mocoso de boca floja, no iba a hacerle llorar. También era probable que si lo hacía, media galaxia se enterara luego. No digas tonterías, y ve a hablar con tu padre, dijo Robot, respirando hondo. Telia colocó una mano temblorosa sobre el botón de comunicaciones, y apagó la vigilancia sobre Robot. Nolan, que también estaba en el puente y se había quedado para ver que quería hablar Robot con su hijo, debía aceptar que ver eso, no era lo que esperaba. Tenemos que ir y pedir disculpas, dijo Allen, y Mark, Tech Hackett, Nolan y Telia, se apresuraron a detenerle. Allen se limpió las lágrimas, mientras Nolan negaba con la cabeza.